efectivamente no va a poder postular, va a ser lanzado, lo van a vetar, el Jurado Nacional de Elecciones le va a decir que no, y Keiko entra en escena, pero entra en escena ya, digamos, con el caudal emocional, imaginario, pero según ella, poderoso, del padre. Perfecta jugada. El padre vetado, la leyenda, impedida, el patriarca al que le cerraron la puerta, y entonces ella asume, sacrificándose por cuarta vez para llegar a la presidencia y redimir el apellido y reivindicar a la familia. El padre le va a endosar ese caudal que ella cree que va a ser decisivo. Esa es la jugada. Pero no olviden, ¿no? No olviden lo siguiente. Volvemos a la burla. El canceroso que agonizaba, el enfermo terminal, el hombre que padecía una enfermedad que lo había precipitado a los prolegómenos de la muerte, pedía compasión, pedía piedad y pedía conmiseración. Y ahora resulta que pide la presidencia. O sea, la yuca, la virgen que llora, otra vez, el enfermo imaginario, la mentira, el concepto ancestral del fujimorismo. Hildebrandt sobre posible candidatura presidencial de Alberto Fujimori. Keiko queda como la hija agradecida. El periodista indicó que la estrategia de Keiko Fujimori sería postular como candidata, luego de que su padre sea impedido por el Jurado Nacional de Elecciones. César Hildebrandt no fue ajeno al anuncio de Fuerza Popular sobre la candidatura de Alberto Fujimori. El periodista aseguró que el exdictador está impedido de postular a la presidencia, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, no permitirá que represente al Partido Naranja en los próximos comicios. En ese contexto, indicó que Keiko Fujimori sería consciente de esto, sin embargo, busca lanzar a su padre a la arena política como parte de una estrategia que le resultará beneficiosa. Además, sustentó cuál sería el escenario al que se enfrentaría Alberto Fujimori. Alberto Fujimori no podría postular a la presidencia, indicaron especialistas. Andy Carrión, abogado penalista, explicó que aunque los presos o aquellos que no han cumplido su condena pueden afiliarse a partidos políticos, postularse a un cargo público es una situación diferente. El artículo 34A de la Constitución impide que los sentenciados en ejecución de condena postulen a cargos públicos. Esta norma es muy clara y tiene rango constitucional, señaló en declaraciones a la República. Pero, en fin, la semana se ha caracterizado por el anuncio redundante de la señora Keiko, diciéndole al país que el patriarca regresa, el retorno de los brujos. No puede hacerlo el señor Fujimori porque se lo impide el artículo 107, literal J, y el artículo 33 de la Constitución, el artículo 107 de la Ley Orgánica Electoral, pero también el literal H del mismo artículo 107, y el artículo 33 de la Constitución. Está impedido porque es un reo, convicto, confeso, condenado, al que no se le ha perdonado, se le ha indultado, se le deja en libertad porque dijo que se estaba muriendo. Y por razones muy humanitarias fue devuelto a casa. Pero, claro, aquí está el enredo, ¿no? Y aquí está la clave de todo. Don Aníbal Quiroga, que es un constitucionalista bastante severo, conservador, de derechas, y digamos que no es enemigo del fujimorismo, por decirlo de la manera más elegante. Don Aníbal Quiroga ha dicho: me ratifico plenamente en que Alberto Fujimori no puede postular. Y lo mismo ha declarado el doctor Ernesto Blume, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Fujimori es un condenado y su condena está vigente. No ha sido revocada o anulada. Tiene la obligación de pagar la reparación civil y genera antecedentes penales. Tampoco ha sido rehabilitado por nadie. Lo único que tiene por mandato constitucional es el relevo de la ejecución de una parte de la pena. Es decir, por una decisión presidencial que está prevista en la Constitución, está exonerado de estar en la cárcel en este momento. Pero si no tuviera esa excepción presidencial, estaría ahora en la cárcel. Es un contrasentido haber pedido el indulto humanitario porque supuestamente se estaba muriendo y ahora
entrar a una carrera presidencial. Lo dice Aníbal Quiroga, pero Aníbal Quiroga es amigo de Keiko Fujimori y además es consejero abogadil ad honorem del Congreso. Es abogado del Congreso que domina el fujimorismo, que domina la bancada unitaria, la única que no se ha quebrado, de Fuerza Popular. Así que yo me imagino que Keiko Fujimori le ha consultado mucho a Aníbal Quiroga esto, y en fin, el padre ha insistido, ella dice que sí, queda como una reina, queda como la hija agradecida, después de todo lo que hizo para impedir la libertad de su padre en la época de Kuczynski, y lo que va a resultar es esto. Efectivamente no va a poder postular, va a ser lanzado, lo van a vetar, el Jurado Nacional de Elecciones le va a decir que no, y Keiko entra en escena, pero entra en escena ya, digamos, con el caudal emocional, imaginario, pero según ella, poderoso, del padre. Perfecta jugada. El padre vetado, la leyenda, impedida, el patriarca al que le cerraron la puerta, y entonces ella asume, sacrificándose por cuarta vez para llegar a la presidencia y redimir el apellido y reivindicar a la familia. El padre le va a endosar ese caudal que ella cree que va a ser decisivo. Esa es la jugada. Pero no olviden, ¿no? No olviden lo siguiente. Volvemos a la burla. El canceroso que agonizaba, el enfermo terminal, el hombre que padecía una enfermedad que lo había precipitado a los prolegómenos de la muerte, pedía compasión, pedía piedad y pedía conmiseración. Y ahora resulta que pide la presidencia. O sea, la yuca, la virgen que llora, otra vez, el enfermo imaginario, la mentira, el concepto ancestral del fujimorismo, que surgió así, como la gran farsa, digamos, republicana. No va a haber shock, señor Vargas, porque yo no soy como usted. Usted es de derecha. Organizó el shock más truculento que la economía pudo esperar y sacrificó muchísimas cosas que no debió sacrificar. La venta espuria y corrupta de los bienes del Estado, por ejemplo, no era necesaria. No era necesaria, para nada. Ni siquiera se lo había pedido el Fondo Monetario Internacional, pero lo hizo porque había plata y había expectativas de mucha gente al respecto. En realidad, el indulto humanitario deberían dárselo al Perú condenado a esta infección, a la infección de esta casta maldita, que nos deshonra, que nos persigue, que se ha convertido casi en una endemia. Pero la jugada está clara. Keiko sabe que a su padre lo veta, lo propone, él se lanza, ella lo anuncia con alegría, ella sabe que no se va a poder, y ella entonces queda como la heredera de esas expectativas, en fin, venerables, de un viejo que quería volver, pero al que no le permitieron volver. Así va a ser la cosa. Lourdes Flores ha aceptado una entrevista con nosotros y yo se lo agradezco muchísimo. Gracias, César, encantado. Buenas noches. ¿Qué opinas de Fujimori? Digamos, no se lo pregunto a la que fue abogada de Fuerza Popular para denunciar